son bonitas en Los Ángeles, en Hollywood, pero the buildings no. Pero me encanta España y estoy muy emocionado ver ustedes porque cada tiempo espero que hay más que 2 personas. Por favor. Y hay más que 2. Entonces, ¡yay! No puedo hablar en español porque he olvidado todo y sus verbos son terribles. Pero me encanta español, pero no puedo continuar en español. Entonces, ¡hi! Bueno, yo estaba esperando la traducción de Estíbaliz, pero claramente no hace falta, me acabo de dar cuenta. Así que bueno, Kiersten, a ver, venís publicando hace muchos años, ya son muchos los libros que salieron a la venta y finalmente te tenemos por aquí, pero sos una autora que está hace mucho tiempo en el mercado editorial, especialmente de literatura juvenil. ¿Cómo fue ese inicio cuando decidiste que querías dedicarte a escribir libros y especialmente libros para jóvenes? Are you calling me old? No. Kiersten, you are so old. How are you still doing this? Leo. Me hace triste. No. Actually, it's really an honor to have been publishing for so long and still be in publishing because it's a tough industry. It's tough to get published and to stay published. And so to still be here feels like a tremendous honor. And also, honestly, it feels like magic to me that I can write these stories in my home in California and then they can go out to the world. Like, I could never tell this story in Spanish, but you can read it in Spanish. And like, it's amazing to me. For me, it's just, I love telling stories so much. Even when I try to take a break, I can't, or I go crazy. I get really anxious and I get really antsy and it's time to start writing another book. So I just love telling different types of stories and I always feel really lucky. I think that's one of the main things is I love doing it and I also feel really lucky to do it. So I will keep doing it as long as anyone will let me. But Leo will always let me, right? Yeah, okay. Always. Okay. Leo, ¿me estás llamando mayor? Espero que no. Lo cierto es que siento que es un gran honor llevar tantos años en el mercado editorial porque es un mercado bastante duro, es bastante duro publicar y seguir publicando. Así que seguir aquí hoy en día me parece algo mágico y también me parece mágico escribir los libros en California y que vosotros aquí podáis leerlos en español. Siempre he adorado contar historias y es algo que no puedo dejar de hacer porque en el momento en el que intento tomarme un descanso me entra la ansiedad y no puedo, siempre tengo que estar con alguna historia en mente. Además me gustan un montón de tipos diferentes de historias y realmente me siento muy afortunada de poder dedicarme a esto y me dedicaré a ello durante todo el tiempo que la gente me deje y espero que Leo siempre me deje. Bueno, Kiersten, ahora hablando y haciendo honor a mucho tiempo y muchos libros que tenés publicados, ¿cómo haces para coexistir en un mercado que está marcado por las tendencias? Social juvenil, hay como olas, la ola de las novelas de vampiros, de romance paranormal, después distopías, al estilo para llorar como John Green. ¿Cómo decidís qué escribir a continuación con toda esta presión de las tendencias? So one of the important things to remember is anytime you're reading a book, it was probably written 2 years ago. And so if you're trying to chase what's popular now, you're already 2 years behind schedule. And I have tried to chase trends. Like I started out with paranormal romance when Twilight was very big. John Green was so popular, so I called myself Kiersten White, but nobody cared that it was a color name. It turned out they just liked his looks, not the color. So that didn't work. But for me, it doesn't matter what the trend is. What matters is that I'm invested in the story and I love it, and I put as much of that love and excitement and passion into the book as I can, and then I hope that it comes through for the reader. So rather than trying to write to what I think will be popular, I just write what's lighting my own brain on fire and hope it also lights your brain on fire. Not literally, because then I would be Stephen King and we would have a lot of dead bodies and it would be bad. So just metaphorically, light your brains on fire. Creo que es importante recordar que los libros que son populares ahora en realidad se escribieron hace 2 años, por lo tanto si estás intentando escribir lo que es popular ahora, dentro de 2 años igual ya no funciona.
Y es cierto que en un momento dado empecé a seguir modas, me subí al carro de los vampiros con Crepúsculo, me subí al carro de John Green también por aquello de apellidarme White y el Green, pero resulta que el éxito no era por los colores, así que no funcionó. Y en realidad creo que no importa la moda o la tendencia actual, sino que siempre intento escribir aquella historia que yo siento de verdad y la que me gusta y me enamora a mí, con la esperanza de que el lector sienta lo mismo, sienta ese fuego de la pasión, aunque no literalmente, porque entonces me convertiría en Stephen King. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer un mini recorrido literario por tus libros. Vamos a empezar por una de tus series más exitosas a nivel internacional, que es Anna y Darkin, que sabemos que falta la tercera parte, que va a salir en junio del próximo año, todo oficializado. Pero bueno, empieza con Hija del Dragón, sigue con Renace de las Sombras y concluye con Y Todo Arde. Y es una serie dura, creepy, oscura, con mucha sangre y asesinatos. ¿Qué te pasó? My sister is here, and when my sisters read Anna Darkin, when they read the trilogy, each of them, and 3 sisters, each of them independently texted me and said, I'm a little scared of you now. And I said, we grew up sharing a bathroom. You should have been scared of me a long time ago. But it's history. It's real history. And you can't make up weirder stuff than history. So there's a scene in that trilogy where I had to describe what the logistics of what it would take to impale and then display thousands of dead bodies. And as I'm doing that, I'm thinking, well, you'd have to get all the lumber, you'd have to store the bodies because you wouldn't just have 10,000 on hand. What would it feel like? What would it smell like? It was a really unpleasant writing period for me. Not nearly as much fun as when I'm like, oh, what if I could describe a kiss? Like, no, it's like, let's describe 10,000 dead, rotting bodies. But all of that was real history. And so that's what was so fascinating about writing historical fiction is the weirdest things that I do in those books were all actual things that happened. And that was the most fun part of writing historical fiction, but it also meant that I had to do thousands of pages of research to write those things. I remember one time I did probably 2 days of research into traditional Arabic erotic poetry conventions so that I could write 4 lines in one book that I know people are going to read and be like, she's not a very good poet. I'm like, no, I would have been had I been writing traditional Arabic erotic poetry, but nobody cares. And so, yeah, historical fiction was so much fun, but also so much work. So I'm really, really proud of that trilogy. And Leo keeps telling me to write historical fiction again, and as soon as he volunteers to do all of the research, I will. De hecho, una de mis hermanas está aquí hoy y lo cierto es que cuando las 3, tengo 3 hermanas, leyeron La hija del dragón, las 3 me escribieron por separado y me dijeron que estaban un poquito asustadas y yo les dije que habiendo crecido juntas y compartido un baño tenían que haberse asustado hace mucho tiempo. Y la cosa es que la historia es rara y para escribir este libro tuve que investigar mucho sobre la logística de empalar y exhibir miles de cadáveres y tuve que empezar a plantearme cómo se sentiría la gente que estaba haciéndolo, cómo olía aquello. La verdad, ¿podría haber escrito algo divertido como un beso? Sí, pero no lo hice. Decidí empalar 10.000 cuerpos. La cosa es que es la historia real y todas las cosas raras que describo en el libro pasaron en la vida real. Y por eso implicó todo muchísima investigación. De hecho, recuerdo una vez que estuve 2 días investigando sobre la poesía árabe erótica para 4 líneas del libro que sé que cuando la gente las lee piensa que no soy demasiado buena poetisa. La ficción histórica es muy divertida de escribir, pero requiere muchísimo trabajo. Estoy muy orgullosa de esa trilogía, pero me siento reticente. Leo no deja de insistir en que escriba más ficción histórica y yo le he dicho que cuando él se encargue de la investigación, me pondré yo. I'm learning so many new words in Spanish. Estoy aprendiendo muchas palabras nuevas en español. Bueno, Kiersten, vamos a pasar un tema más lindo. Yo en la parte de investigación me estaría divirtiendo, por lo cual vamos a pasar a la trilogía de Camelot, un universo que de alguna manera todos conocemos o que estamos familiarizados a través de la literatura. ¿Por qué Camelot? ¿Por qué Ginebra, Guinevere? ¿Qué más? ¿Y por qué esta saga? ¿Cómo llegaste a la trilogía de Camelot?
Qué pregunta amplia. Yeah, so I had just finished writing the Anne Darken trilogy, and I had also written The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein, all of which were very, very dark, heavy, creepy, bloody, filled with bodies books. And I thought, I want to do something dreamy and magical and romantic. And I had always wanted to do an Arthurian retelling, because I love Arthurian legend. But with most of my retellings, it's rooted in two things. One, I love the thing that I'm retelling. I genuinely love Arthurian legend, especially the older versions. They're so weird, guys. They're so weird. It's like Arthur goes into the forest with his sword, and he meets another guy with a sword, and they're like, oh man, we're both in the forest with swords, we gotta fight. So they fight, and they fight all day, and by the end of the day, they're like, bud, you're a really good fighter. And the other guy's like, you're a really good fighter. And then they're like, oh my gosh, we're best friends now. And like, they're so weird. Like, there's another Arthurian story. I'm so sorry. There's another Arthurian story with two brothers, and their names are, I kid you not, Yvain and Yvain. They have the same name, but they distinguish them because one, Yvain, has a lion, and the other Yvain is known as Yvain the Bastard. So I'm like, man, that poor guy, he got the short end of the stick in the naming thing. Anyway, so Arthurian legends are weird, right? But one thing that they don't do well is treat their women characters as people. They're plot devices. Arthur's like doing all his sword fighting, making best buds in the forest things, and then like, as an aside, he gets married and then he goes back to the forest making best buds with his swords. There's a lot to dig into there. And so I really, I'm so sorry. I really wanted to explore Camelot from a feminine perspective, and most particularly Guinevere, because there have been a lot of retellings that have done right by women in Camelot, but a lot of them still tend to treat Guinevere fairly poorly, and I was like, no, she's mine now. I love her. I'm gonna write her story and I'm gonna make everyone else love her. So that's kind of where it came from, is I wanted to reclaim the character of Guinevere and give her a personality and give her agency and make her more than just the person who falls in love and ruins everything. And so I wanted magic and longing and romance and a dragon, because there weren't any actual dragons and you have the dragon, it's false advertising. But there is a dragon in this one, so. Cuando terminé la trilogía Hija de El Dragón y también El Oscuro Descenso de Elizabeth Frankenstein, esos habían sido libros muy duros, con muchos cadáveres, un poco gores, y quería cambiar y hacer algo más de ensueño mágico, romántico, y yo siempre he adorado Camelot. Pero mis retellings siempre parten de dos puntos. Por un lado, hago retellings de cosas que me encantan, y yo adoro las leyendas artúricas, especialmente las más antiguas porque son rarísimas. Hay una historia en la que hay dos hombres que llevan espadas y se encuentran en el bosque y empiezan a pelear, ¿no? Porque si nos encontramos en el bosque y llevamos espadas, pues ¿qué vamos a hacer? Y cuando están peleando se dan cuenta de, eres muy buen luchador y tú también, vamos a ser mejores amigos. Y luego hay una rarísima también en la que hay dos hermanos, y no os estoy mintiendo, que se llaman igual, Yvain, los dos se llaman Yvain. La única diferencia es que uno de ellos tiene un león y al otro se le conoce por el nombre de Yvain el bastardo. Y esa es la parte que me gusta, pero la parte que no me gusta de Camelot es que no tratan a los personajes femeninos como si fueran personas. Arturo lucha, conquista, como que se casa un poco fuera de escena y luego vuelve a la lucha. Nunca son personajes a los que se mencione demasiado. De modo que me apetecía explorar Camelot desde una perspectiva feminista y especialmente desde la perspectiva de Ginebra, porque sí que se han hecho algunos retellings modernos en los que se trata mejor a los personajes femeninos, pero por algún motivo a Ginebra no. Y yo adoro a Ginebra, así que decidí que la iba a coger y iba a conseguir que todo el mundo la adorara también. Quería hacerla un personaje más complejo y no solo la mujer que está ahí para enamorarse y ya está. Así que compuse una historia de magia, de romance y también de dragones, porque en las leyendas originales no sale un dragón, pero aquí sí. Y ahora esta casi trágica combinación de géneros entre fantasía súper oscura y fantasía más romántica y cute,
quiero saber qué lee Kiersten White. ¿Cuáles son esos autores que admirás? Esos autores que, wow, escribiría un libro con vos. ¿Quiénes serían? Horror. Who would I write a book with? Oh, I'd be awful to write a book with. Can you imagine? I tend to write. I wrote this book in 1 week. And so, can you imagine? You'd be like, yeah, I'm going to work on my chapter today, and I'm like, here's 5 chapters. I'd be terrible. That being said, oh gosh, an artist. I would want to do another book with an artist because then I feel like we could both bring something different. But I don't know what artist. I'm not very helpful. And then, yeah, I like to read horror because it makes me feel better. Like when life is stressful and scary and my anxiety is bad, I can read a novel in which horrible things are happening to other people and be like, well, I'm not being chased around a theme park fighting for my life, so it's okay that I have to sit in traffic. Creo que se me daría fatal escribir un libro con otra persona porque el primer libro lo escribí en una semana, así que imaginaos a otra persona dice, he escrito ya el capítulo que me tocaba y yo estaría en plan, pues yo he escrito 5 más. No se me daría nada bien. Y quizá me gustaría hacer una colaboración con un artista, aunque tampoco tengo muy claro cómo saldría eso, con lo cual no estoy siendo de mucha ayuda. Pero el caso es que sí, me encanta leer historias de terror porque me hacen sentir mejor, porque cuando estoy estresada o siento ansiedad, el hecho de leer que a otras personas en el libro les pasan cosas horribles me hace sentir mejor, porque yo solo estoy atrapada en un atasco y no estoy siendo perseguida alrededor de un parque de atracciones abandonado. Prometedor. Kiersten, a ver, estoy pensando, bueno, primero vamos a pasar un poco a tu nueva faceta como autora de ficción para adultos. Acá tengo 2 preguntas. La primera, ¿por qué decidiste empezar a escribir ficción para adultos? ¿Fue algo precalculado o simplemente se dio? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos puedes contar sobre Mr. Magic, tu próximo libro para adultos que sale el mes que viene en inglés y lo vamos a tener en 2024 en Hungría? Yes, it's coming for you. Yeah, so I have wanted to write for adults for a while. There are some ideas that just don't work for YA, for young adult writing. Young adult writing is really fun, it's really engaging, but it asks different questions. So for me, the main question of young adult writing is, who can I be? Who will I be? And the main question of adult writing is, oh my God, how did I get here? And there are some stories where the question needs to be, how did I get here? And so I also, as an aside, I have teenagers now. I have children very young. I have a 19-year-old and a 17-year-old. And so when you're writing about 19-year-olds and 17-year-olds, like having really long kissing scenes, and you have 19-year-olds and 17-year-olds, you're like, oh, this is getting weird. I'm going to write about grown-ups now. So that was another motivation. Mr. Magic, it comes out in English in like 2 weeks. And it comes out in Spanish next year. I'm so excited. It's a really, really personal book, which when you read it, you're like, Kiersten, this book is terrifying. Is this what it's like in your head? Yes. So the premise of Mr. Magic is that there was a children's program that everyone grew up watching, and everyone knew Mr. Magic, and everyone would sit as close as they could get to their TV screens, because then they felt like they were part of the magic, and they felt like that static was Mr. Magic reaching out to them. But then one day, boom, Mr. Magic goes off the air, and it's gone. There's no video of it, no one knows who wrote it, no one knows who made it. The kids who were on the show are just kind of flung out to the world, and they don't see each other again for 30 years. When they're gathered back to a house in the middle of the desert for a reunion, and they have to try and figure out what the show was, why it's messed up their lives so much, and whether there was something more to Mr. Magic all along. So, yeah, when you read it, you're like, oh gosh, this is Kiersten's most personal book. Yeah, sorry. Llevaba un tiempo planteándome escribir para adultos porque simplemente hay algunas ideas que no funcionan en juvenil, sobre todo respecto a las preguntas que suscitan. En juvenil la principal pregunta suele ser ¿quién voy a ser? ¿Quién puedo ser? Y en literatura adulta es más ¿cómo he llegado aquí?
Y aparte de eso, ahora tengo ya un par de hijos adolescentes y claro, escribir escenas de besos largas entre adolescentes pues se hizo un poco raro y esa fue otra motivación para dar el salto. Y respecto a Mr. Magic, se publica en 2 semanas en inglés y en 2024 en España con Umbriel, y la verdad es que es el libro más personal que he escrito y cuando lo leáis vais a pensar, pero ¿es todo tan terrorífico en tu cabeza, Kiersten? Sí. La trama nos habla de un programa de televisión que todo el mundo veía, todo el mundo estaba pegado a la pantalla porque sentía que de alguna manera Mr. Magic los veía a ellos y había esa conexión a través de la pantalla. Pero el programa desaparece de repente y nadie sabe nada, nadie recuerda los detalles, nadie sabe quién lo escribió ni quién era exactamente el presentador. Y los niños que en aquel momento formaban parte del elenco pues fueron cada uno por su lado y se convirtieron en extraños hasta que los invitan a una reunión. Y bueno, se reúnen, empiezan a hablar de sus recuerdos, de ese último día y de qué pasó realmente, por qué se acabó el programa y si puede ser que hubiera algo más ahí detrás que no conocían. Así que sí, es el libro más personal que he escrito. Bueno chicos, para ustedes pueden hacer preguntas también, porque están todos muy callados. Yo voy a seguir haciendo preguntas. ¿Quién va a hacer una pregunta ahora? To break the ice. Si no voy a señalar, no voy a señalar. Ella va a hacer una pregunta. Está muriendo para hacer una pregunta. I have something. He aprendido una nueva palabra y es sexy. En inglés es sexy. En español. Y me hace muy feliz. Sexy siempre es sexy. Bueno. Hola, soy Aima, disfruto mucho de tus libros. Yo como me interesaría saber qué libros o qué poemas has mirado para escribir la Camelot, aparte de Monmouth, Thomas Mallory y T.H. White. Hombre, estoy haciendo un trabajo de ella. Mallory y T.H. White. Mallory is my favorite. He's my favorite source. I did a really good paper on him in college, and I'm so proud of that paper. But for me, because I had come off of doing so much research with these ones, I wanted it to be less about I'm referencing or using this specific text, and more about taking the archetypes. Because the cool thing about Arthurian literature is it has always been fan fiction since day one. Somebody saw a report of a war, and they saw the list of the people involved, and they were like, Arthur, that's a cool name. I'm going to write a poem about him. And somebody read that poem, and they're like, that was a great poem. I'm going to write a poem about that poem. And somebody read that poem. They were like, those poems were great. I'm going to write an epic with a self-insert knight named Lancelot. So on and so forth down through the ages. So it was always community storytelling. And people would use the pieces that they liked and discard the pieces that they didn't. And it's really funny to watch it evolve because eventually Arthur became less and less and less and less and less a part of it because people decided he was the most boring character of Arthurian legend. And so for me, what I wanted to do was participate in that tradition of taking what you like and ignoring everything else. And so I took the archetype of like the noble destined king. I took the archetypes of Lancelot, the ultimate royal knight, all of those things, and then I used the stories that I liked and that I thought were funny and fun, and I ignored everything else, which was really freeing because a lot of my retellings have been very, very faithful. The Anti-Darkman trilogy is very faithful to history. If you've read those books, you've read real history. They tricked you into reading history. And then, for example, my Frankenstein retelling is very, very faithful to the original novel. And so it was fun with these to get to just make stuff up. Mallory, de hecho, es mi fuente favorita. Escribí un trabajo en la universidad del que todavía estoy muy orgullosa. Pero el caso es que para libros anteriores ya había hecho muchísima investigación y esta vez no quería centrarme tanto en los hechos reales, sino más en los arquetipos. Una cosa que me encanta de las leyendas artúricas es que todo es fanfiction desde el primer día. Una vez alguien vio una lista de los que habían participado en una guerra, vio el nombre de Arturo y dijo, me gusta el nombre, voy a escribir un poema. Alguien leyó ese poema y dijo, me gusta, voy a escribir otro poema. Y el siguiente dijo, pues ahora voy a escribir una versión
épica y voy a añadir a un caballero llamado Lancelot. Y básicamente la gente usaba las partes que quería de esa leyenda y las que no las dejaba fuera. Y es muy divertido ver la evolución porque vas viendo que Arturo cada vez tiene menos y menos participación hasta que casi desaparece porque es el personaje más aburrido. Y yo quería participar de esa tradición de coger los detalles que más te gustan y dejar fuera lo demás, de modo que cogí el arquetipo del rey noble y el caballero leal y lo usé para crear una historia divertida que no se centrara tanto en la historia, porque Hija del Dragón y Little de Frankenstein ya habían sido muy fieles a la historia. Cuando estáis leyendo sus libros estáis leyendo historia, pero aquí simplemente quería disfrutar e inventar algo nuevo. Antes de la próxima pregunta, yo tengo una. Tardaste una semana. ¿Cuánto tardaste con Hija del Dragón? Oh gosh. I don't know. It took me, I did probably 9 solid months of just research. And then I finally was like, I have to start writing, because you can research forever. You'll never be done researching, no matter what. There's always more you can research. And so I stopped researching and I started writing. So that one actually probably took me a few months because it was harder to write, and I would come to a point in the book where I'd be like, oh, I don't know if this house in the countryside of Moldova in the 15th century would have glass windows, and if it did have glass windows, would those glass windows be able to open? Let me consult the research papers of grad students of the world and see if anyone has ever written about the traditional glass and window making of the Moldavian countryside in the 15th century. No one has. And so after losing 2 days researching windows, I rewrote the scene to avoid a window. So yes, those books took much longer. All 3 of them took much longer, just because they were more intense to write and required a lot more than just like sitting dreamily on a couch typing away. Nine months of studying, yeah. Pues la verdad es que no lo sé. Creo que me llevó 9 meses investigar inicialmente toda esa historia, pero lo que pasa es que uno nunca acaba de investigar, siempre hay más cosas que investigar, siempre hay más cosas que descubrir, por lo tanto hay que empezar a escribir en algún punto y eso es lo que hice, pero sí que es verdad que probablemente con ese libro tardará meses en escribirlo porque fue más difícil. Llegaba un punto en el libro en el que paraba porque tenía la duda existencial de si en la Moldavia del siglo XV las ventanas tenían cristales y si los tenían, si podían abrirse o no. Así que empecé a buscar trabajos de universitarios y resulta que nadie ha escrito sobre si las ventanas de Moldavia del siglo XV tenían cristales o no. Así que después de 2 días de investigación reescribí la escena para quitar la ventana. Y los 3 libros de esta trilogía sí que me llevaron más tiempo, fueron más difíciles en general. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Cómo se te ocurrió la magia que posee la protagonista de El engaño de la princesa? Oh, good question. Okay, so I wanted the magic to be rooted in what are considered traditionally feminine arts. And there's this book called The Now and the Smell of the Karen, and it was a witch hunter's manual that was used to essentially persecute women. And it's an evil book with an evil history. There's nothing good there. But and it's frustrating because it's so stupid when you read it. It's like, go up in your attic. Is there any rope in your attic? Is there a knot in the rope in your attic? You have a witch problem. It's probably your independently wealthy neighbor woman that you don't like. So you can kill her now. And that's what it's like. We're like, oh, is your horse not running as fast as it used to? Look in your horse's mane. Are there any knots in your horse's mane? Guess what? Your neighbor's a witch. Feel free to persecute her. And it's like so stupid because guess what? Guess what rope has? Rope has knots. Guess what horse's hair has? Horse's hair has knots. And so I was like, that's so stupid, but I'm going to take it. It's going to be mine now. And so I created a magic system in which mortal women use sewing and embroidery
and tying these elaborate knots as a way of securing little pieces of magic protection for themselves and the people that they love. And I loved it because it's also a way that would slip under the radar, because nobody who's looking for magic, which is banned in my Camelot, you can't do magic, no one who's looking for magic is paying attention to what women are sewing and what women are doing with their hair, because why would they care what the women were doing? And so it was really fun for me to take something that had been used to persecute women and turn it into a magic system that women used to protect themselves and to protect each other. I have a lot of really good stories from that book, but for the translator's sake, I'm not going to tell you the one about the penises in the bird's nest. Quería que la magia de estas historias estuviera muy relacionada con cosas típicamente femeninas, y resulta que hay un libro horrible con una historia horrible rodeándolo, que en realidad es muy estúpido, pero te dice que si las cosas te van mal en la vida, subas al ático. Si en el ático hay una cuerda con un nudo, tu vecina es una bruja y deberías matarla porque tú ya sabías que no te gustaba. Y tu caballo no va todo lo rápido que iba antes, tiene algún nudo en la crin, tu vecina es una bruja. Y es muy estúpido porque ¿qué tienen las cuerdas? ¿Qué tienen las crines de los caballos? Nudos. Así que decidí que aunque fuera estúpido iba a hacerlo mío, y es muy interesante coger las tareas típicamente femeninas como hilar o coser, y mis personajes lo que hacen es nudos muy elaborados en estas labores de costura, y con ellos consiguen un hechizo protector a su alrededor y alrededor de las personas que aman. Y lo interesante es que, claro, nadie detecta esa magia que en el Camelot de mis novelas está prohibida, porque nadie está atento a la labor de costura de las mujeres. Así que fue muy divertido utilizar algo que normalmente se empleaba para perseguir a las mujeres y transformarlo en una forma de que ellas se protegieran. Y por el bien de mi traductora, no voy a contar más historias porque tengo muchas, sobre todo hay una sobre penes en un nido de pájaros. Bueno, la próxima pregunta, que esta es más guay, Kiersten, no pensé, que es de Buffy. Estos retellings, bueno, a ver, estas novelas en el universo de Buffy, ¿cómo fue el proceso de escribirlas? ¿Sos fanática de Buffy? ¿Tuviste muchas directivas? ¿Tuviste libertad? Yeah, so I grew up loving Buffy. Buffy was one of the first shows that I watched where I felt really valued by it, because not only was Buffy a teenage girl who was powerful, she was a teenage girl whose emotions were taken seriously and valued on the show. So her heartbreak was just as important as her ability to save the world. And so I loved Buffy, and then fast forward many years later, I got the opportunity to write a Buffy spin-off series, so a story about a new Slayer who's connected to Buffy. And I was so excited. I was so excited to write it. So I sat down, I wrote the book, I thought, nailed it, I turned it in. I got a letter from my editor, and the best way I can describe this letter is, do you ever try like a new look, right? A new outfit, something really out there you've never tried before, and you come out to show your best friend or your sister, and you're like, what do you think? And they're like, well, I like you so much. You have a really nice personality. And you're like, okay, this new look did not work. So my editorial letter was basically that for 8 pages. It was basically my editor going, for 8 pages. And so I was like, okay, I will rewrite the whole thing, don't worry, let's never talk about this again. So we never did. We never talked about that draft again, except for when I talked about it to make fun of it. And so I rewrote it, and so the actual writing process wasn't that fun. But the end process, the end result was, and it's because my main goal was, since Buffy is not my main character, and the main characters of Buffy are not my main characters, they're side characters, I thought I need this to feel the way that I felt when I watched Buffy. So I needed to feel exciting, I needed to feel scary, I needed to be funny, I need to have a friend group that you feel like you're part of. I need there to be heartbreak, I need there to be a romance that is probably very ill-advised.
and all of those things that made us love Buffy. And so when I do those types of stories, when I write those types of stories, my main goal is not to try and just tell another version of it. It's to recapture that feeling that you have when you're watching Buffy, when you're experiencing those things. And so I hope that it comes across that way. I'm really proud of it. And book 2 was really fun to write because I didn't mess that one up. Mientras crecía, Buffy era una de mis series favoritas porque me hacía sentir valorada en el sentido de que Buffy era un personaje adolescente poderoso, pero era una serie en la que también se tomaban en serio sus emociones. Era igual de importante cuando ella tenía el corazón roto que cuando salvaba el mundo. Muchos años después me llegó la oportunidad de escribir una secuela sobre una nueva cazadora en este universo de Buffy cazavampiros y evidentemente acepté. Y cuando entregué el libro yo estaba muy contenta, pensaba que la había clavado y fue algo así como cuando te compras un nuevo conjunto, te lo pones con muchas ganas y se lo vas a enseñar a tu madre o a tu hermana y les dices, ¿qué te parece? Y se quedan, bueno, lo importante es que es súper maja. Así que básicamente esa es la carta de 8 páginas que recibí de mi editor diciendo, bueno, supe que no había funcionado y dije, vale, no pasa nada, voy a reescribirlo y no vamos a volver a hablar del tema nunca jamás. Y así ha sido, no hemos vuelto a hablar de ello, excepto cuando lo cuento para hacer un poco de gracia. Pero el proceso de escritura, de reescritura, pues no fue muy divertido, pero sí lo fue el resultado final. Porque yo quería escribir algo que hiciera sentir a la gente como cuando yo veía esa serie de televisión. Quería que fuera emocionante, quería que asustara, que divirtiera, que tuviera un grupo de amigos del que tú pudieras sentirte parte, que hubiera un romance algo problemático, todo aquello que nos hacía adorar a Buffy. Entonces, en lugar de reescribir la historia original, lo que yo quería era volver a capturar esas emociones y esos sentimientos y espero que realmente haber podido transmitirlo en el libro y que se refleje. Y lo que sí que es verdad es que el segundo libro sí que fue súper divertido de escribir. Bueno chicos, si les parece vamos a pasar a la firma, si tienen tiempo de pasar y charlar un poco con ella, saber porque es muy divertida, como lo están viendo. Oh, we didn't tell them one more thing. You forgot. Oh, About yes. Dracula. Se dan cuenta chicos, ¿eh? En este momento. Dracula always comes back. Come. Dracula's not dead. We're bringing him back. My next adult horror novel is called Dracula and Lucy. It's another one where I was like, I love Dracula. I hate how he treated Lucy. And so I'm like, she's mine now. It's coming next year in English and in Spanish, right? Next year? Yeah. Wow. I'm making so much work for you. Oh, yeah. I'm so sorry. I'm not sorry. So Dracula and Lucy, it's a retelling of Dracula from the point of view of Lucy, if she doesn't die, and goes through the decades trying to figure out who she is and who she wants to be, maybe fall in love. It's bloody, it's gory, it's sexy, which is how I found out that sexy is sexy. And it's just really fun, so I'm super, super excited that we get to announce that it's coming from Umbriel, and Leo never gets to sleep because I make him work so much. Oh my god. He's gonna miss me so much when I go home. Every day he's gonna cry. El Drácula no está muerto. Mi próxima novela adulta de terror va a ser Drácula y Lucy y es otro de esos casos en los que adoro la historia original de Drácula pero odio cómo tratan al personaje de Lucy, así que he decidido que ahora es mía y voy a hacer lo que quiera con ella. De modo que se va a publicar el próximo año y va a suponer mucho trabajo para Leo. Y básicamente es la historia de lo que le pasa a Lucy si no muriera y cómo va progresando su vida a lo largo de las décadas, quién quiere ser. Es una historia gore, es una historia sexy, pero también muy divertida. Y estoy muy emocionada de anunciar que va a salir con Umbriel el año que viene, aunque eso signifique que Leo no vaya a poder dormir durante mucho tiempo. Gracias, Kiersten. Very happy. Bueno chicos, de nuevo muchas gracias a todos. Acá hay una última pregunta. Esto es cruel, esto es cruel. ¿Cómo se te ocurrió la mentira que envuelve al personaje de Ginebra?
Oh, I like the idea of having to pretend to be someone you're not for survival, because I feel like that's an idea that a lot of women can relate to, is being in situations and having to pretend to think and feel and do things that you don't necessarily agree with or feel on the inside in order to survive. And so I wanted to wrap that up in magic and in love. Like, if you don't know who you are, can you fall in love, and can you accept love from other people? And just kind of ask those questions with it. Me gustaba la idea de que alguien finja ser otra persona para sobrevivir, porque creo que es algo con lo que muchas mujeres se puedan identificar, con fingir o esconderte para poder sobrevivir. Pero también quería darle un toque de magia y un toque de amor. Si no sabes quién eres, ¿te puedes enamorar realmente o puedes aceptar el amor de otras personas? Ahora sí. No, bueno, ahora sí, muchas gracias a todos, chicos, por haber venido. Gracias, Kiersten, por estar acompañándonos. Un fuerte aplauso para Kiersten.